Adolescentes asesinos enfrentando cadena perpetua. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida de los adolescentes que cometen crímenes violentos y se enfrentan a una condena de cadena perpetua? En este video exploraremos las historias desgarradoras de 4 jóvenes asesinos y cómo reaccionaron ante la perspectiva de pasar el resto de sus vidas entre rejas. Prepárate para un viaje emocional a través de estos casos impactantes que nos llevarán a reflexionar sobre la complejidad de la justicia juvenil, la importancia de la rehabilitación y la necesidad de abordar los problemas subyacentes que pueden llevar a los jóvenes a cometer actos atroces. Josh Phillips, un asesinato cubierto por una mentira elaborada. Josh Phillips tenía solo 14 años cuando mató a golpes a su vecino de 8 años. Después del asesinato, Phillips creó una mentira elaborada para cubrir su crimen, que incluyó una historia sobre un hombre misterioso que había cometido el asesinato. Cuando finalmente fue atrapado y condenado a cadena perpetua, Phillips pareció aceptar su destino con calma y sin emoción aparente. Durante su audiencia de sentencia dijo: "Sé que he cometido un error terrible y me disculpo con todos los que he lastimado". Sin embargo, su falta de emoción visible dejó a muchos preguntándose si realmente se arrepentía de su acción. El caso de Phillips es un recordatorio escalofriante de cómo algunos adolescentes pueden ser capaces de cometer actos violentos y luego cubrirlos con mentiras y engaños. Durante mucho tiempo, Phillips logró convencer a los demás de que era inocente, incluso cuando las pruebas en su contra se acumulaban. Fue solo cuando finalmente fue condenado a cadena perpetua que Phillips pareció aceptar la realidad de sus acciones. La madre de la víctima, devastada por la pérdida de su hijo, expresó su indignación ante la falta de remordimiento de Phillips. ¿Cómo puede alguien matar a un niño inocente y luego mentir sobre ello? No entiendo cómo un niño puede ser tan cruel y despiadado. Por su parte, el abogado de Phillips argumentó que el niño había sufrido abusos y traumas en su hogar, lo que pudo haber contribuido en su comportamiento violento. Leigh Ann Clark y David Glasser, un plan mortal para escapar de la realidad. Leigh Ann Clark y David Glasser tenían solo 16 años cuando planearon y llevaron a cabo el asesinato de la madre de Clark. Los adolescentes creían que al matar a la madre de Clark podrían escapar de sus vidas difíciles y vivir felices para siempre. Sin embargo, cuando se enfrentaron a una sentencia de cadena perpetua, ambos adolescentes se derrumbaron emocionalmente. Clark lloró desconsoladamente y dijo que lamentaba profundamente su acción, mientras que Glasser se disculpó con la familia de la víctima y dijo que nunca quiso lastimar a nadie. La historia de Clark y Glasser es un ejemplo trágico de cómo los jóvenes pueden tomar decisiones impulsivas y peligrosas en un esfuerzo por escapar de circunstancias difíciles. Ambos adolescentes habían experimentado dificultades en sus vidas, incluido el abuso y la inestabilidad familiar, y vieron el asesinato como una forma de escapar de su dolor. Durante el juicio, se reveló que Clark y Glasser habían planeado cuidadosamente el asesinato de la madre de Clark, habían investigado cómo ocultar el crimen y habían intentado crear una coartada. Sin embargo, cuando finalmente fueron atrapados, la realidad de sus acciones los golpeó con fuerza. La abogada de Leigh Ann Clark, Samantha Hernández, argumentó que la joven había sido víctima de un entorno familiar tóxico y que el asesinato de su madre fue un acto desesperado para escapar de esa situación. Leigh Ann era una niña que había sufrido abusos y traumas a lo largo de su corta vida. Cometió un acto terrible, pero lo hizo en un momento de desesperación, creyendo que era la única forma de liberarse de su sufrimiento. Por su parte, el abogado de David Glasser, Michael Rodríguez, señaló que su cliente también había sido víctima de un entorno familiar inestable y que se había visto influenciado por la manipulación de Leigh Ann. David era un buen chico que se vio envuelto en una situación que escapaba a su control. Lamentablemente, ahora tendrá que pagar las consecuencias de sus acciones junto a Leigh Ann. Cuando finalmente fueron condenados a cadena perpetua, tanto Clark como Glasser se derrumbaron emocionalmente, conscientes
conscientes de que habían arruinado sus propias vidas, así como la de la víctima. Este caso es un recordatorio desgarrador de que incluso los jóvenes pueden cometer actos terribles cuando se enfrentan a circunstancias difíciles y no tienen el apoyo adecuado. Si conoces a alguien que esté pasando por dificultades, no dudes en brindarle tu apoyo. Juntos podemos trabajar para construir un mundo más seguro y justo para todos. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que aborde estos temas importantes y ayúdanos a crear conciencia sobre la necesidad de abordar los problemas de salud mental y entornos familiares difíciles que pueden llevar a los jóvenes a cometer actos violentos. Mackenzie Shurija, una trágica historia de amor y muerte. Mackenzie Shurija tenía solo 17 años cuando fue declarada culpable de asesinato por causar un accidente automovilístico que mató a su novio y a su amigo. Según los fiscales, Shurija había decidido que la muerte era el objetivo final ese día y había amenazado previamente con hacer daño a su novio. Cuando se enfrentó a una sentencia de cadena perpetua, Shurija se disculpó y dijo que no recordaba lo que sucedió. Aunque su reacción puede haber parecido sincera, el daño ya estaba hecho y dos familias se habían destrozado. La historia de Shurija es un recordatorio trágico de cómo las relaciones tóxicas y la falta de control de la ira pueden contener consecuencias devastadoras. Según los informes, Shurija había amenazado previamente con dañar la propiedad de su novio y había hablado de lastimarlo. Sin embargo, pocos podrían haber predicho que su comportamiento peligroso llevaría a una tragedia tan grande. Cuando se enfrentó a la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión, Shurija pareció mostrar remordimiento por sus acciones. Sin embargo, algunos han cuestionado si su disculpa fue sincera o simplemente una forma de buscar simpatía del tribunal. Para las familias de las víctimas, es posible que nunca haya una respuesta satisfactoria sobre por qué Shurija tomó la decisión fatal que tomó. La madre de Shurija, devastada por la tragedia, declaró: "Nunca imaginé que mi hija sería capaz de algo así. Siempre fue una niña dulce y cariñosa, pero las cosas se salieron de control y ahora tenemos que vivir con las consecuencias". El padre de Shurija, por su parte, se culpó a sí mismo por no haber estado más atento a las señales de advertencia. "Debimos haber intervenido antes de que fuera demasiado tarde. Ahora dos familias están destrozadas y mi hija tendrá que pagar por el resto de su vida". El caso de Mackenzie Shurija es un recordatorio doloroso de que incluso los jóvenes aparentemente normales pueden cometer actos terribles cuando se enfrentan a las relaciones tóxicas y problemas emocionales sin resolver. Aunque su disculpa puede haber parecido sincera, el daño ya estaba hecho y las familias afectadas tendrán que lidiar con el trauma de esta tragedia por el resto de sus vidas. Aiden Fusi, un acto violento y una falta de remordimiento aparente. Aiden Fusi tenía solo 14 años cuando apuñaló mortalmente a su compañera de clase 114 veces. Después de su arresto, Fusi fue visto en un video sonriendo y haciendo bromas en la parte trasera de un automóvil policial, aparentemente sin remordimiento por su acción violenta. Cuando se enfrentó a una sentencia de cadena perpetua, Fusi se mantuvo en silencio y no mostró emoción visible. Este comportamiento frío y distante es común entre algunos jóvenes asesinos y puede ser el resultado de una falta de madurez emocional y una psicopatía incipiente. El caso de Fusi ha generado una gran cantidad de debates sobre cómo deben ser castigados los adolescentes que cometen crímenes violentos. Algunos argumentan que los jóvenes no deberían ser condenados a cadena perpetua, ya que sus cerebros aún están en desarrollo y pueden ser capaces de rehabilitarse. Otros sienten que los crímenes particularmente horribles, como el de Fusi, merece el castigo máximo, independientemente de la edad del asesino. La madre de Fusi, Melissa Walker, expresó su conmoción y dolor ante los actos de su hijo. "Nunca pensé que Aiden sería capaz de algo así.
era un niño tranquilo y educado, pero algo se rompió dentro de él y ahora tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones por el resto de su vida. La familia de la víctima, por su parte, exigió justicia y pidieron que Fusi fuera juzgado como adulto, sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Aiden Fusi ha generado una gran controversia y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de los menores. Mientras que algunos abogan por un enfoque más rehabilitador, otros insisten en que los crímenes violentos deben ser castigados con severidad, independientemente de la edad del perpetrador. Este caso pone de manifiesto la complejidad y los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia al lidiar con jóvenes que cometen actos atroces. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través de las historias de estos adolescentes asesinos. Esperemos que este video haya sido informativo y que te haya hecho reflexionar sobre la importancia de la justicia, la rehabilitación y la prevención del crimen. Recuerda, juntos podemos hacer la diferencia. Buenas noches y que tengas un buen descanso.